Gracias, pues creo que me queda poco agregar, amigas y amigos, sino primero que nada felicitarles a ustedes por la decisión que han tenido de enfrentar este problema, este cáncer, como se ha dicho aquí, y de haber tomado los costos y los riesgos de enfrentarlo, porque no es fácil, porque sabemos que habría problemas al enfrentarlo. Pero creo que Baja California tomó una decisión medular que es importante que el país observe con detenimiento. La decisión es precisamente entre dejarse avasallar por la criminalidad y resignarse a una esclavitud en manos del terror que generan los delincuentes, o decidirse a enfrentar con todos los costos y con todos los riesgos a la criminalidad y esperar precisamente abrirle paso al futuro. Baja California tomó esa decisión. Estoy seguro que pagó y está pagando un precio importante, pero es el camino correcto y es el camino que hay que seguir. Voy a volver en un momento más con este comentario, pero no quisiera dejar pasar algunas de las cosas que me han planteado. Desde el tema de Arnoldo Edmundo Guevara, que hace un llamado al Poder Judicial para que no esté ausente en la lucha contra la criminalidad, coincido totalmente. Yo creo que es importante no perder el ritmo, ni en materia policíaca, ni en materia de renovación del Ministerio Público, ni el del sistema de justicia, ni de la propia revisión de los jueces y del personal judicial, que también tienen un compromiso que cumplir con la justicia. Hay, como en todos los casos, jueces honestos, yo diría que son la gran mayoría. Como pienso yo en mi convicción personal que la gran mayoría de los policías son honestos. Pero se necesita también hacer un esfuerzo de depuración para aquellos casos en que no lo son. Porque sabemos que una manzana podrida puede echar a perder todas las demás en el mismo costal. Porque, como decía pues algún cantautor uruguayo, un solo traidor puede con 100 valientes. Y creo que esta frase de Citarrosa se aplica también a los casos en los que permitimos que algún mando de las policías o algún ministerio público o algún juez o algún magistrado no esté en el mismo grado de compromiso con la seguridad, porque puede echar a perder muchas cosas o muchos juicios o perpetuar esta cadena esclavizante de impunidad que es lo que ha sometido a nuestro país. Agradezco mucho las palabras que muchos de ustedes han hecho al esfuerzo del gobierno. Solo puedo comentar que es nuestro deber y que lo hacemos con la convicción de que solo así, con determinación y con coraje, puede cambiar el país en una materia tan complicada. Tomo nota del tema del retén militar de La Rumorosa y de otros. Creo que aquí la clave, como en el caso de los pasos fronterizos, es el poder invertir las cantidades que se requieren para mejorar la infraestructura y para dotar del apoyo tecnológico que se requiere a los cuerpos de seguridad, sea el ejército u otros que hacen las revisiones. Créanme que para mí incluso es doloroso, penoso ver a un soldado de México que tiene que estar bajando y subiendo cajas de tomates. Yo quisiera dotar en cada punto de todo el país, de la geografía nacional, pues de equipos de intercepción o de detección no intrusiva, de rayos gamma, de rayos X, de los propios GT-200, para poder hacer esa labor. No tenemos, desgraciadamente, esos recursos. Parte de eso está comprometido en la ayuda de la Iniciativa Mérida, pero por líos burocráticos de los americanos, hay que decirlo con toda franqueza, porque una compañía acusó a la otra, no han llegado muchos de esos equipos. En todo caso, nosotros tenemos que avanzar con ello, pero estamos, créanme, bien conscientes de eso. También pediría, en la medida en que la sociedad, el sector productivo, quizá nos pusiera a ayudar a conseguir algunos de estos equipos o provisionalmente ir mejorando las instalaciones, creo que definitivamente podríamos avanzar mucho más. Estoy bien claro del llamado que hacen también para poder asignar los recursos, gracias, que se requiere para ello, estamos plenamente conscientes de ello. Doña Laura Torres de Rosarito, también agradezco su comentario. Me alegra que Rosarito, que vivió también una época muy difícil, todavía la tiene, esté bajando sus índices selectivos. Cuenta mucho la autoridad ahí que ha asumido responsablemente su tarea.
y estamos haciendo toda una labor de reconversión. Yo sé que muchas zonas del país requieren una labor de promoción turística específica, y lo diría yo por mi propia tierra, Michoacán, y los de Acapulco lo piden para Acapulco, y los de Cancún para Cancún, y la Huasteca, en fin, lo sé. Pero antes, yo creo, amigas y amigos, que tenemos que hacer una labor de recuperación de la imagen de México. Y eso va a implicar un esfuerzo enorme que estamos haciendo a través de la Secretaría de Turismo, de Relaciones Exteriores y de Economía y de ProMéxico, para toda una labor de comunicación, una labor de información, de relaciones públicas, una labor de reconstrucción de Internet, en fin, que cambie poco a poco, paulatinamente, la imagen de México. Yo sé que no es solo un asunto de percepción, ni principalmente un asunto de percepción, tenemos un problema real. Pero también hay que decir lo que estamos haciendo para resolver ese problema real. Hay que decir lo que Baja California está haciendo para resolver ese problema real. Lo que está ocurriendo aquí para reducir claramente los índices delictivos, como ha hecho referencia el señor gobernador. ¿Qué duda cabe que todavía hay problemas y que todavía qué duda cabe que tenemos todavía muchos delitos aquí? Pero que estamos, por lo que se ve, están ustedes en el camino correcto y hay que decirlo. Pero estamos en ese proceso reconstruyendo la imagen de México y a la par, obviamente, queremos seguir inmediatamente con la reconstrucción de la imagen de lugares específicos del país. Creo que Baja California, por cierto, tiene en lo mucho que ustedes han recorrido y con mucho pesar los elementos para poder esa difusión. Las acciones, bueno, lo de Fernando Otañez, acabo de comentar el tema de la mejor imagen para crear empleos, en lo que coincido. Las acciones para impulsar la denuncia ciudadana, creo que la clave es la confianza. En la medida en que la gente recupera poco a poco la confianza en la autoridad, la gente empieza a denunciar. Pero en la medida que la gente sabe que la policía está metida hasta adentro con los criminales, pues ¿ante quién denuncia? Y lo vemos en muchos lugares del país. Y no va a haber recuperación, por eso yo decía al principio, no podemos esperar que haya recuperación de la seguridad mientras no limpiemos la casa, particularmente las instituciones policíacas. Yo sé que no es suficiente la labor de depuración policíaca, no es condición suficiente, pero sí es condición necesaria. Si no limpiamos las policías, si no limpiamos los jueces y los ministerios públicos, no tenemos por qué albergar esperanzas de que esto mejore. Yo creo que eso cuenta también. Tomo nota también de la solicitud que nos hacen. Como ya ha dicho el gobernador, yo soy alguien que cree en que la idea puede cuadrar bastante bien, la de una zona económica exclusiva. Vaya, si hay alguien en México que ha reducido aranceles en el país, soy yo. Todavía en plena crisis teníamos una tasa arancelaria promedio de 13%, la bajamos al 5% y vamos, y eso le ha restado competitividad al país de ninguna manera. Ustedes pueden revisar todos los índices que hay de medición de competitividad y en todos, en cuanto a competitividad de exportaciones, por ejemplo, México está subiendo. Sin ir más lejos, el Doing Business que publica el Banco Mundial ayer, subimos 6 lugares con todo y la problemática que tenemos en México, incluyendo la problemática de seguridad. Creo que el tema, yo creo en ese tema de la zona económica exclusiva y lo que estamos tratando de armonizar es cómo entra una medida como esta con el resto del país, que se puede prestar más fácilmente en zonas de mayor aislamiento, en islas, por ejemplo. Se pudo hacer mucho tiempo cuando había realmente una distancia insuperable entre la frontera. Baja California, por ejemplo, estaba prácticamente desconectado de México. Hoy, en una economía global, en una sociedad global como la nuestra, no es fácil porque los flujos comerciales y de personas son prácticamente infinitos ya. Pero estamos trabajando en ello, como usted ha dicho en mi oficina, sobre la posibilidad de una zona fronteriza, con una zona económica estratégica en la frontera. También, desde luego, estamos trabajando para reducir las molestias que generan las medidas que se toman precisamente para el poder reducir esta problemática de seguridad. Tanto el tema del CIAVE como el tema del registro de las transacciones en dólares es un tema que tiene que ver con atacar colateralmente los problemas de inseguridad también. Yo sé que generan problemas y también sé que es nuestro deber minimizar esos problemas y tengan la plena seguridad de que estamos trabajando para minimizarlas y reducirlas. En el tema de los dólares, por ejemplo, yo lo que les he pedido a empresarios en Tijuana y se los pediría a ustedes en toda Baja California en la frontera es
que me ayuden proporcionándome casos específicos en los cuales creen que debemos hacer una adaptación al tema de los dólares para poder establecer una regla general donde quepa precisamente ese problema. Yo sé, como bien dijo alguno de ustedes, que la recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, pues sí ha hecho desde hace varios años recomendaciones a los empresarios del mundo para tomar cierto tipo de medidas preventivas. Pero pues honestamente la verdad es que esas recomendaciones no se cumplieron y por eso tuvimos que ir a otras medidas que no son simplemente recomendaciones. Porque además corríamos un enorme riesgo de que el sistema financiero y bancario mexicano hubiera sido excluido de transacciones comerciales. Yo sé que es una problemática adicional registrar transacciones en dólares, pero es mucho menor a una problemática en la cual a los bancos mexicanos les hubieran rechazado todas las transacciones de dólares, que ya no fuera posible que el sistema bancario mexicano devolviera los dólares, digamos, al sistema americano, con lo cual el daño económico hubiera sido quizá irreparable a la economía mexicana. ¿Que hay que mejorarlo? Sí, yo les pido, denme datos en los cuales qué empresas específicas no pueden operar como corresponsales bancarios. Podemos facilitar incluso esos trámites, podemos actualizar esos temas. De hecho, ha venido reduciéndose poco a poco la problemática, pero todavía tenemos margen para mejora y estamos a sus órdenes en ese tema. Lo mismo en el tema del CIAVE, bien lo ha explicado el gobernador, también es un problema de infraestructura. En la medida que ampliemos los carriles como los estamos ampliando en Tijuana, en la medida en que terminen las molestias que, por ejemplo, ahorita se generan en Mexicali porque se están modernizando, mejorando los carriles, eso va a permitir mejorar el flujo. Y con mucho gusto reviso qué podemos hacer mientras eso se alcanza a terminar. Lo que sí es cierto, amigas y amigos, es que yo simplemente pediría muy respetuosamente que pensáramos si no hay alguna asociación en lo que muchos de ustedes describen de reducción de la problemática de inseguridad con la puesta en práctica de una serie de medidas, entre otras estas, porque no es solo un tema de depuración policíaca, no es solo un tema de control único o de mando único en el Estado, no es solo un tema de responsabilidad enorme de los militares que han arriesgado su vida, no es un tema solo de compromiso del gobernador, también cuentan las cosas que vamos haciendo al lado, mucho mayor educación media, superior y superior, también cuentan precisamente el cerrar la puerta precisamente al manejo de dólares que pues muchos son legales, pero también sabemos que muchos son ilegales. ¿Por qué cuando en Tijuana se cobraban $200,000 por un secuestro se podían cobrar eso? Porque había la manera de manejar $200,000 como si nada, en efectivo. Yo creo, señores, que tenemos que cerrar la puerta de la delincuencia por todas partes y algunas sí van a generar molestia. Sí estamos en la idea de reducir las molestias, pero creo que debemos ser perseverantes hasta que la delincuencia se le haga realmente estorboso operar, no solo en Baja California, sino en todo el país. Esa es básicamente la idea, sin menoscabo de que con mucho gusto estamos trabajando por mejorar cada día más el tema del CIAVE y el tema de las operaciones y transacciones tan propias de la frontera. Yo entiendo, por otra parte, que la propia vecindad con Estados Unidos obliga a una gran cantidad de transacciones habituales en divisas extranjeras y eso desde luego lo tomo en cuenta. Quiero además felicitar al Patronato de Liberados Mexicali. Yo no sabía este tema. La verdad me parece admirable que la sociedad civil realice estas cosas, que el gobierno debiera hacer, pero caray, cuando tenemos una problemática como la que teníamos al principio del gobierno mío y del gobernador Osuna, de que pues simplemente las cárceles ni remotamente tenían, ya no digamos las condiciones de rehabilitación, los espacios para los reos, que era una falta pues del gobierno que estamos superando con un nuevo penal, con nuevas instalaciones, por eso el apoyo del gobierno federal, pero qué bueno que la sociedad trabaje en este tema de readaptación de los reclusos, particularmente quienes han sido liberados después de cumplir su sentencia o de haber sido exonerados de ella. De tal manera que, desde luego, que en lo que podamos coadyuvar en ese tipo de acciones ciudadanas verdaderamente constructivas, estamos en esa disposición. Sé de la importancia, y lo han enfatizado siempre los bajacalifornianos, sobre la mayor sensibilidad y reconocimiento de las condiciones regionales. Me refiero precisamente a lo que ustedes han mencionado ya, y creo que sí debe haber, y esa es la disposición que yo ofrezco, de revisar siempre normas que son generales,
pero que tomen en cuenta las condiciones particulares de la zona fronteriza donde está Baja California, entre otros estados. Me voy más rápido un poco. Don Ignacio Avilés recuerda el tema de la proliferación de los secuestros. Yo también lo recuerdo también, alguna reunión que tuve con algunos de ustedes, no recuerdo específicamente con quién, incluso yo todavía era candidato. Me recuerdo una reunión que tuve y toda la gente que estaba tenía un profundo temor. Nos habíamos reunido casi clandestinamente, diría yo, en alguna casa de Tijuana. Y me hablaban casi en secreto, estando juntos y sin prensa, casi en secreto, de la problemática que vivían, de las sospechas que había de la presencia de policías, particularmente municipales y estatales algunos, entre las bandas delincuenciales. Yo creo que esas páginas no deben volver a Baja California. Y por cierto, debemos perseverar. Sí, yo agregaría lo que dice el gobernador, no solo que no haya un gobernador, un presidente en el futuro, etcétera, eso decidirá la ciudadanía, pero ya ahora que vienen cambios en las administraciones municipales, pongamos todos mucha atención para que no haya retrocesos en materia de seguridad y en materia de depuración y fortalecimiento de los cuerpos policíacos. Todavía falta mucho por hacer y puede ser algo malo que no se siga avanzando, pero peor nos puede ocurrir si en lugar, no solo eso, sino se regresa a viejos esquemas, a viejos mandos, a viejas prácticas policíacas que no deben volver y deben quedar atrás. El mando único, rápidamente lo explico y le voy a pedir aquí al licenciado Juan Miguel Alcántara, porque nosotros hace rato teníamos que regresar a la Ciudad de México, que se explique a todas las personas, se quede aquí específicamente a explicar a todos los interesados la iniciativa de mando único. ¿Qué buscamos, amigas y amigos? Yo sé que cada caso es diferente, pero por ejemplo, en estados que no solo tienen 5 municipios como Baja California, que tienen 100, 113, 300, 500 como Oaxaca, no hay la capacidad institucional de sostener una policía viable en muchos municipios. Hay 400 municipios en todo el país que no tienen ni siquiera policía. Y hay muchos más de que tienen 10, 15 elementos, algunos con una pistola 38 y otros sin eso. Que cuando viene una banda del crimen organizado en 10 camionetas y armados hasta los dientes, esa policía no tiene nada que hacer. Por eso necesitamos armar un sistema policial mucho más sólido y mucho más completo. Comparto y tomo nota de quienes dicen nosotros dudamos del tema de unificación policíaca. Mando único sí, policía única quién sabe, lo tomo así y lo estamos revisando. Pero ¿cuál es el principio que propuse en la iniciativa? Que allá donde haya una policía municipal que sí funcione, que sus mandos sí tengan control de confianza, estén veteados, como se dice en este anglicismo horroroso, porque estén revisados, digamos, que les pasamos ya la báscula, que tengan un sistema de ascenso, recompensas, castigos, sanciones, exclusiones, que sí funcione, que tengan un buen salario, que tengan buena capacitación, buen entrenamiento, buen armamento. Vaya, si esa policía logra certificarse como una buena policía, pues entonces que se quede. Es un poco la idea que tenemos, ¿no? Pero de todos modos le voy a pedir al licenciado Alcántara si nos hace favor de quedarse, porque a mí me interesa que en Baja California quede perfectamente bien claro este esquema. En cuanto a, ya mencioné lo del CEAVE, lo de cómo acortar los tiempos de cruce, buscaremos ese esquema. Me impresionó mucho lo que dijo aquí don Luis Alberto Capella, porque todos sabemos, el enorme compromiso que él ha tenido, incluso personal y a riesgo de su vida, con el tema de la seguridad. Y qué importante es lo que dice. Es importante hacer historia, saber de dónde venimos y de dónde estamos y hacia dónde vamos. Creo que esa es la reflexión que debe surgir de estos diálogos por la seguridad. Aquella crisis vivida en 2005, él recuerda muy claramente la fecha, yo no la recordaba así, pero de extorsiones, secuestros de todos los días, historias de familias que vivían simplemente en la zozobra. La fuga masiva de tijuanenses hacia el otro lado o hacia donde pudieran otras partes del país. Los convoys de sicarios a plena luz del día circulando en las calles de Tijuana. Y creo que la clave es lo que dice Capella. Los ciudadanos, él al frente, se decidieron a jugarse el todo por el todo y a cambiar y a obligarnos a cambiar también a las autoridades. Eso es lo que verdaderamente cambió. Él se pregunta y él mismo responde. ¿Cuál puede ser la diferencia entre Tijuana y otras ciudades que están viviendo hoy la tragedia que vivía Tijuana? Me parece que su conclusión es muy importante. Cuando la gente no quiere,
simple y sencillamente no se puede. Cuando la gente quiere, sí se puede cambiar. Y ustedes lo están demostrando. Yo no digo que ya resolvieron el problema, pero están demostrando que sí se puede ir en la dirección correcta. Y a eso llamo yo, a verdaderamente cambiar esa mentalidad como Baja California lo está haciendo. Lo relaciono porque todo esto ha sido un proceso muy largo. Cuando en un frente de batalla, a sabiendas que va a haber bajas al enfrentar al enemigo, en el frente de batalla dicen, no, pues qué tal si me toca a mí, mejor no peleamos. Ese ejército está rendido y derrotado. Pero cuando en ese ejército se sabe que va a haber bajas, pero que la solución es enfrentar ese riesgo y avanzar, es el momento en que se define la victoria de las batallas más importantes. Eso es lo que ustedes hicieron. Se decidieron enfrentar el problema, correr los riesgos y están triunfando y está avanzando, afortunadamente, la ciudadanía en Baja California, y eso es lo que muchos mexicanos de otras latitudes del país debemos aprender. Puede haber, desde luego, momentos todavía muy tensos, y los hay. Puede haber momentos de golpes que se pueden dar a la ciudadanía, como el que se vivió hace unos días, sobresaltos, por ejemplo, como el de la masacre de estos pobres muchachos en este centro de rehabilitación. Los va a haber seguramente, pero la clave es perseverar y no cejar hasta tener reconstruidas nuestras instituciones y reconstruido el tejido social. Eso es algo en lo que ustedes han insistido. La clave está en la prevención, apostemos a la prevención. Por supuesto que sí. Ayúdenos a ello. No vamos a cejar, por ejemplo, en brindar más oportunidades educativas. Tomo nota de lo que dice el rector, don Gabriel Estrella, que con todo el esfuerzo que se ha hecho, Baja California aún sigue abajo de la media. ¿Por qué? Como dice el gobernador, todo el mundo se viene, mucha gente se viene para acá, pues hay que enfrentar esa realidad y hay que meterle más a donde va la gente. Hicimos una reforma, por ejemplo, en la ley, en la reforma fiscal de 2008, en la cual tratamos de darle más recursos económicos per cápita en materia educativa, ¿no? Es decir, quien tenga más alumnado, que tenga más recursos. Hubo mucha resistencia, naturalmente, imagínense ustedes, entre gobernadores y diputados y fuerzas políticas de todos colores, cada quien argumentando por su estado, ¿no? Así como se argumentaba, aquí tenemos más migración, en otro estado se decía, no, aquí tenemos más pobreza y si no hay más educación, entonces estamos más pobres. Y otros decían, no, aquí tenemos más desarrollo económico, aquí producimos más, denos más. Y otros decían, no, pues acá no tenemos desarrollo económico, necesitamos más educación. Y total, sí se logró colocar más recursos en términos per cápita, pero insisto que no lo suficientes. Ahora, ¿de qué tamaño es el esfuerzo que se ha hecho? Yo no digo, es decir, podemos compararnos con toda la historia pasada, pero no se trata de eso, pero yo recuerdo que vine alguna vez a los 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California, hace 3 años. Bueno, en estos 3 años se ha aumentado la cobertura universitaria en el estado en un 30% respecto de todo lo que se hizo en los 50 anteriores. Es decir, en 3 periodos más de estos de 3 años, haríamos, en otros 2 periodos de 3, haríamos el doble de lo que tiene Baja California al principio de estos gobiernos. Se ha avanzado y hay que avanzar más, pero esa es la clave. Yo creo que, como dijeron varios de ustedes, mientras haya un muchacho que tenga dónde estudiar, dónde trabajar, dónde practicar deporte, estamos trabajando pues en la parte preventiva. Aún no lo tenemos. Respecto de lo que dice doña Alba Rosa Burciaga, estamos conscientes de este tema de los periodistas, el secretario ya ha explicado ese tema y vamos a seguir trabajando por proteger una profesión que requiere con todo derecho una protección especial. Don Manuel Saúl, la verdad me encantó mucho tu exposición, Manuel, coincido totalmente contigo, sí necesitamos invertir en la gente, en capital humano como dices. Y me preocupa una cosa que dices con una gran razón, cómo explicar esta expresión de frustración y de pérdida de esperanza en el futuro que tienen los jóvenes y que tienen muchos mexicanos. Yo creo que tenemos que reconstruir esa esperanza en el futuro y esa fe en nosotros mismos. Y me parece que la fuerza, como tú dices, está precisamente en los jóvenes que son capaces de soñar y son capaces de imaginar cosas distintas. A veces los mayores o los más grandes, en fin,
Vamos perdiendo esa capacidad de esperanza. Y yo creo que lo que mantiene viva la llama de México es la esperanza en el futuro. Y debemos estar alertas a eso, porque parece que todos los días hay una andanada, hay una verdadera fuerza de demolición contra la esperanza y el ánimo nacional. Y aunque haya razones para ello, y aunque haya razones para estar preocupados, no debemos permitir que nuestra sociedad se venza y pierda la esperanza, porque en ese momento perdimos la batalla. Cuando le empezó a ganar Baja California, cuando la gente empezó a recobrar la fe en sí misma, cuando la gente empezó a denunciar los delitos, cuando la gente se empezó a organizar como ustedes a través de sus liderazgos, ahí se empezó a ganar. Por eso yo comparto, no es solo un tema de percepción, pero sí cuenta mucho lo que los ciudadanos confiemos y creamos en el país y en nosotros mismos. De los valores, qué importante es esta tarea. ¿A quién le tocará la mayor responsabilidad? Creo que a todos, desde luego a los padres de familia. ¿Le tocará también a la educación? Pues por supuesto que le toca a la educación. ¿Le tocará a los medios de comunicación? Por supuesto que también. Y a las organizaciones religiosas y a las sociales. Todos tenemos una responsabilidad en el fortalecimiento de los valores en México. Si fortalecemos el valor de la vida o el valor de la muerte, si fortalecemos el valor del respeto a los demás o el valor de abuso a los demás. Porque les voy a decir una cosa, amigos. ¿Qué es lo que hace que una sociedad viva en la tranquilidad y en el orden? Que esa sociedad cumpla la ley. Y para cumplir la ley hay, entre otros, muchos estímulos muy poderosos. Pero uno es la fuerza del Estado. Es decir, o cumples la ley o sufres el castigo del Estado. Y por eso es importante que exista la acción estatal. Pero la otra son los valores de una sociedad. Porque cuando una sociedad pierde sus valores, no hay policía que alcance para acabar con la inseguridad. Si no hay respeto a los demás, si no hay respeto por la vida, si no hay respeto por sí mismo, si no hay un apego incluso a la propia existencia, un apego al desarrollo personal, si hay un desprecio incluso por la vida misma que simple y sencillamente se pierde, un adolescente que toma un fusil y se lanza a la criminalidad sin más, a sabiendas de que puede ser, como de hecho ocurre, asesinado días después, es muy difícil que se pueda revertir. Por eso es importante trabajar en los valores de nuestra sociedad. En las dos cosas por lo siguiente. Del lado del Estado, el reto es, tenemos que recuperar la amenaza creíble de que quien comete un delito va a ser castigado. Porque en la medida en que se difunde la idea de que aquí no pasa nada, de que nunca se arregla nada, de que no hay esperanza, de que todo está mal, en esa medida se va disolviendo la amenaza creíble de que el delito se castiga. Y entonces el delincuente, ¿qué hace? Pues si yo estoy viendo en todos lados y todo el mundo dice que aquí no pasa nada, pues entonces voy a delinquir, porque no hay amenaza creíble, esa la tenemos que reconstruir. Pero insisto, la mancuerna en la cual no solo el gobierno, sino todos tenemos responsabilidades, que haya valores de respeto a los demás. En fin, no me extiendo, perdón, sí me entiendo, pero no me extiendo. Eso va a estar para las mangas del chaleco, ni modo, ¿no? Coincido también en lo que dice Carlos Coronado Ortea, que estamos parados como una caja de galletas mojada. Tenemos que cambiar de base, y la base son valores, y la base son instituciones, y en eso estamos trabajando. No me extiendo más, insisto, pero simplemente quiero decirles, amigas y amigos de Baja California, perseveren, no permitan que haya un retroceso, síganos exigiendo, sigan exigiéndose depuración de policías. Si se ha avanzado en los controles de confianza de unos, exijan que se completen los otros. Si van avanzando en el nuevo sistema de justicia penal, exijan que se aplique totalmente. Si han avanzado en cobertura educativa, vamos por más. Si las autoridades construimos, hacen falta canchas, nosotros las estamos construyendo a través de espacios públicos. Pero como dijo aquí nuestros campeones, como dicen ellos, no basta que haya canchas, sino que se requiere un plan. O como dijo una señora por aquel lado, se requiere que estén ahí entrenadores y preparadores. Vamos entre todos reconstruyendo la sociedad. Lo importante, la lección de Baja California, es que por muy graves que sean los problemas, por muy feroces que sean los delincuentes, por muy poderosas que sean sus armas,
la sociedad puede más. Los mexicanos que queremos vivir en paz somos más. Y si nos unimos, el día que nos decidamos a caminar juntos, ese día empezará, si bien es cierto, no terminará el problema, sí empezará el principio del fin de ese problema. Yo pienso que en Baja California estamos en ese momento, en el principio del fin del problema de la inseguridad, que Baja California está empezando a tener otra esperanza, y en la medida que crezca esa esperanza, se avanzará más rápido y de manera contundente. Nosotros vamos a seguir trabajando con todo, hasta el límite de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas y de nuestros recursos, para que así sea. Sabemos que en México esto tomará tiempo, que como he dicho insistentemente, ni será fácil, ni será rápido, ni será sin costo, que costará dinero, que costará tiempo, que costará, por desgracia, como ha costado, vidas humanas. Pero vamos a seguir adelante y no descansaremos hasta ver el México que anhelamos, que será un México seguro, un México en paz, un México próspero, que bien merecen todos los mexicanos que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias y nos veremos pronto.